más a nuestro programa Filosofía y Medio Ambiente. Mi nombre es Ana Samantha Ortiz y el día de hoy voy a ser la presentadora. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes en una entrega más. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre uno de los problemas ambientales que, si no es, tiene un nombre que resuene mucho como deforestación, contaminación, calentamiento global, sí que es uno de los principales que produce inclusive todos estos problemas ambientales. Y este es el consumismo. Nosotros como seres humanos tendemos a consumir los bienes necesarios para nuestra supervivencia humana. El problema empieza a aparecer cuando consumo empieza a ser excesivo y de cosas innecesarias. Claro está. Y pues bueno, es el causante del 60% de la emisión global de gases de efecto invernadero. ¿Esto por qué? Porque el consumismo engloba tres de las principales industrias que más se encargan de contaminar. Esa es la industria del plástico, la industria electrónica y la industria de la ropa y el calzado. Principalmente en los plásticos podemos encontrar el consumismo, donde al año se producen 380 millones de toneladas plásticas, donde el 12.7% de millones de estas plástico termina en el océano. En cuestión de la industria tecnológica, 1.032 toneladas de basura se generan al año, donde México encabeza las listas de este problema ambiental. Y por último tenemos la industria de ropa y calzado, donde se producen al año 100.000 millones de prendas, donde el ser humano ahora consume 60% más que hace 15 años. Y estas industrias son las causantes del 8% de la emisión global de gases de efecto invernadero, según el PNUMA. Y bueno, como sabemos, cuanto más se consume, más recursos naturales utilizamos. También se producen más residuos, por lo tanto se produce más contaminación. Para hablar de este problema ambiental tenemos con nosotros a un filósofo invitado. Tenemos que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, nacido en Alemania y autor de uno de sus libros más importantes, Ser y Tiempo, y su filosofía se basa en el existencialismo. Demos un aplauso y una bienvenida a nuestro invitado, Martin Heidegger. Muchas gracias, querida Samantha. Qué gusto estar aquí contigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Me siento muy bien, me siento muy auténtico. Excelente. Pues bueno, vamos a empezar a hacer unas cuantas preguntas relacionadas con este tema del consumismo y un poco desde tu punto de vista, ¿no? Claro. En este libro de Ser y Tiempo tú mencionas la existencia del Dasein, el ser allí, el ser arrojado aquí. Pero también nos hablas sobre esto de tener una vida auténtica y una vida inauténtica. La vida auténtica es aquella donde pues el ser dice que reconoce su muerte y empieza a tener un pensamiento auténtico, y la vida inauténtica es donde el ser empieza a adentrarse más como a lo que se dice en una sociedad y no piensa por sí mismo, sino es pues algo más, claro, sí, por este estilo. Entonces, bueno, según estos dos conceptos que tienes de vida auténtica e inauténtica, ¿por qué se dice que no podemos alcanzar la vida auténtica en la actualidad cuando se vive en una sociedad de consumo? Bueno, perfectamente como tú lo mencionaste, el ser humano, el Dasein, el ser ahí, es aquel que vive aquí en esta sociedad y es aquel que debería de vivir como un ser auténtico. Pero, debido a este consumismo, se ha desarrollado en la sociedad una gran ente de técnica y de presión social, de hecho. Este ser ahora se concentra más en vivir en su conformismo, en una vida lineal, en la que se trata de vivir solamente por la presión de los demás, por el pensamiento de los demás, o por la técnica, ya sea si sale el nuevo teléfono, por ejemplo, en estas nuevas modernidades, uno ya quiere obtenerlo, pero luego sale el nuevo teléfono otra vez, y otro quiere otra vez tener ese teléfono, y se hace un círculo vicioso en el que se quiere tener lo más nuevo y lo más auténtico, entre comillas, podríamos decir, pero en realidad ese ser humano ya no es auténtico, porque trata de estas cuestiones lineales y trata de seguir a otra persona y sí, otros modelos. Y esto es lo que deberíamos de evitar, y es por esto que el consumismo hace que nosotros vivamos en este mundo inauténtico. Así es, claro, porque
con la llegada de la edad moderna y la invención de tecnología y ciencia, el ser humano se ha enfocado más en eso y ha olvidado pues todo lo demás, ¿no? Ahora sí que su vida se ha empezado a enfocar hacia esta parte de la técnica. Sí. Y pues bueno, ¿cómo afecta esta inautenticidad al medio ambiente? Obviamente, como el ser humano está tan preocupado por las cuestiones materiales, por las cuestiones técnicas, se olvida de lo más importante que son los otros seres, de la supervivencia, de la naturaleza y el medio ambiente, la tierra en la que vivimos. Se empieza a olvidar de todo eso y simplemente se concentra en su propio individualismo, en su propio materialismo y deja de lado todo lo natural. Y es por esto que el consumismo afecta tanto al medio ambiente, porque el ser humano deja de preocuparse por este medio ambiente y se preocupa más por cuestiones más sociales y materiales. Eso obviamente el ser humano auténtico sabe perfectamente que va a morir. Esto es claramente cierto, todos vamos a morir, pero lo importante es saber qué hacer en lo que nos resta de vida, saber qué queremos hacer y cómo transformar todo lo que hacemos, de mismo tiempo sobrevivir nuestra especie y que la tierra se permanezca. Hay que tratar de hacer esto para intentar ser un ser auténtico, pero es lo que trata de hacerse en la actualidad, pero no se logra del todo, porque hay seres inauténticos y es la mayoría de la población. Así es, ¿no? Donde esta inautenticidad nos lleva a decir, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Exacto. Y pues claro, se ve el efecto de ambiente, como se dice, no se notan las cifras, ¿no? O sea, cuánto plástico, cuánta tecnología con tal de tenerlo y al final desecharlo, ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, así como está este ser inauténtico, el conocido como el Tasman, pues también está el Dasein, ¿no? El ser arrojado allí, que ya es, al ser arrojado allí, tiene posibilidad, ¿no? O sea, vivimos en un mundo lleno de posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidad tenemos de dejar la vida inauténtica en el consumismo y buscar una vida auténtica donde se deje de generar este afecto al medio ambiente? Bueno, esta posibilidad va a decaer obviamente de las decisiones de cada uno. Cada uno tiene que saber perfectamente si quiere ser auténtico o inauténtico. Obviamente tiene que saber la información, obviamente tiene que saber qué es autenticidad e inautenticidad, pero esto va a recaer muchísimo de nuestras decisiones, porque el ser humano en este momento vive una etapa de flojera. Flojerismo en total estado, por estas cuestiones de la técnica, por el socialismo, por todo esto. El ser humano se está viviendo totalmente eso y ese es aquel que tiene que decidir si quiere ser auténtico o inauténtico. Claro que hay una gran posibilidad, existe el arte. El arte es una de las cuestiones más grandes para la verdadera y absoluta autenticidad. Se puede ver, en nuestro país hay una gran cantidad de artes, de danza, música, artes plásticas, muralismo. Entonces sí se puede, claro que se puede vivir de autenticidad, pero va a depender de cada uno, de las decisiones. Ya quieres saber, así como, y aparte, cuando uno empieza a decidir, empieza a crear su propio criterio, sus propios pensamientos, empieza a posiblemente ser auténtico en todos los sentidos. Entonces sí hay una gran posibilidad, pero dependería de cada persona. Exacto. ¿Qué tantas ganas tenemos de cuestionar lo que se nos está poniendo enfrente, ¿no? Claro. Y de decir, ¿de verdad esto que me están diciendo, consumir el auto del año, el celular del año, de algo completamente necesario? Empezar a dejar que los medios ya no nos influyan y nosotros empezar a cuestionar qué es lo que se nos está diciendo, porque solo así nosotros podremos generar, como tú dices, ¿no? Un auténtico pensamiento. Exacto. Y solo cuando nosotros nos demos cuenta de que la solución así que queda en nosotros, sí, va a ser algo más sencillo, ¿no? Reducir este exceso de consumismo. Claro que existen muchas técnicas hoy en día. Dejar de consumir plásticos, ir por productos a granel, consumir lo que realmente necesitamos y no por estar a lo que dicen las redes o lo que dice la sociedad. Exacto. Pero ya es una cuestión de decisión. Ya tenemos la solución, pero ahora ya va a depender de nosotros, de lo que nosotros queramos hacer. Claro. ¿No? Es con esa cuestión. Pero así es, muchísimas gracias por Claro tu que tiempo, sí, ¿no? por Igualmente. responder estas preguntas. Ahora queda en manos de nuestros oyentes. Ya sabemos que el consumismo existe y es importante tenerlo en consideración y reconocerlo. Ahora pues queda en nosotros el cuestionamiento de. Y pues muchas gracias por tu tiempo gracias. Y a todos los que nos vieron. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a... Ser auténtico o inauténtico no va a poder, simplemente no. No va a poder. Una disculpa.
disculpa, ¿eh? La autenticidad, es que ya se me cae el bigote, pero uno tiene que mantener su autenticidad. Una disculpa. Pero bueno, como les estoy diciendo, vivir estas cuestiones, pero no, ya no puedo más. Vamos a editarlo, vamos a cortar esa parte. Ponle pausa. O sea,